Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. Argentina no lo entenderías. Es un poco el título de lo que vamos a hablar en un ratito, que puso Messi sobre la mesa de lo que ha pasado en los últimos días en la Argentina en todo sentido, desde el punto de vista de la calle, la gente, el triunfo en Qatar, bueno, la política que nuevamente se activa en su microclima. Ahora vamos a abordar lo que está pasando en este momento en la Argentina. Ya tenemos móvil, ahora vamos a mostrar un poco las imágenes de lo que está pasando en la 9 de julio. Atención con esto porque vuelven los cortes en la 9 de julio, no por el festejo popular de lo que significó el triunfo, el campeonato mundial, sino por los reclamos en el fin de año, por los bonos, recorte de planes sociales, de nuevo los piqueteros de izquierda, los movimientos sociales encabezados por Beliboni, están ahí en la 9 de julio. Ya vamos a tener las imágenes desde el Ministerio de Desarrollo Social. De nuevo caos en el centro de la ciudad de Buenos Aires, esta vez por la movida de Beliboni. Y en Casa de Gobierno hay también toda una movida de gobernadores con el presidente Alberto Fernández a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia que restaura los fondos para la ciudad de Buenos Aires. Está Gabriel Prosperi ahí en el móvil en Casa de Gobierno. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, ¿qué tal? Buen mediodía. Exactamente, el presidente de la Nación reunido con gobernadores, algunos presenciales, por ejemplo Gustavo Bordet de Entre Ríos, Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires y otros a través de Zoom. Obviamente la preocupación, y lo han expresado varios gobernadores a través de sus redes sociales, es el atentado, según ellos, al federalismo que ha deparado este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le reintegra justamente parte de la coparticipación que le había sacado en su momento el gobierno nacional allá por el 2020, cuando asomaba la pandemia. Recordemos aquel evento con la policía de la provincia de Buenos Aires. Seguramente, Maxi, vos lo recordarás, cuando se paralizó la provincia de Buenos Aires pidiendo un aumento de salarios y a partir justamente de esa sucesión de hechos con cuarteles tomados, con comisarías tomadas por la policía, tomó la decisión el presidente de la Nación. A partir de ese momento, una puja judicial que terminó justamente en el fallo de ayer de la Corte Suprema, calificado de la peor manera, desde el presidente de la Nación hasta sus ministros, pasando por los gobernadores oficialistas. Por eso esta reunión. ¿Qué podrán sacar en limpio de aquí? ¿Cómo podrán hacer justamente para dar por tierra con este fallo de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, eso es lo que están deliberando en estos momentos y lo que estamos esperando justamente es una palabra oficial. Esperamos al gobernador Kicillof, está su helicóptero estacionado aquí. También Gustavo Bordet entró con su auto hace minutos, así que podemos llegar a tener la palabra de alguno de ellos. Bien, Gaby, volvemos ahí en cualquier momento. Decíamos que, bueno, llamó mucho la atención, obviamente cada uno lo interpretó como quiere, el posteo en Instagram de Lionel Messi, que resumió un poco, me parece, lo que ocurre con la Argentina, no solamente en lo futbolístico, en lo popular, lo que ha sucedido en la calle en los últimos días, el mundo admirado de esa movilización de millones de personas, sino también lo que pasa permanentemente con la política, los problemas económicos, y nadie entiende bien por qué la Argentina no termina de despegar, ¿no? Esto es algo permanente, incluso en la relación con el FMI y demás. Fíjense, puso Messi textualmente, voy a citar a Messi: Argentina, con lo bueno y lo malo, no traten de entenderlo. No traten de entenderlo, es Argentina con lo bueno y con lo malo. Bueno, después ahí abajo gente que ha hecho comentarios. Me interesa más que nada el mensaje de Messi y las imágenes, ¿no? Las imágenes, a ver si podemos avanzar un poquito en las imágenes que puso. Si ponemos ahí a donde está la flechita, le hacemos un clic y ahí estamos viendo. Y seguimos con las imágenes, obviamente, no solamente con la gente alrededor, sino también, y si cliqueamos ahí podemos ver un poquito el video de lo que ha sido, ¿no? La manifestación multitudinaria, un poco el desborde, el desorden, un poco todo junto, lo que se vivió en las últimas horas en la Argentina. Pero Messi rescata, es la Argentina. Y así como Messi ama a la Argentina, estas son las imágenes
que puso Messi, muchas que mostraban después también el pasaje en los puentes, bueno, gente por todos lados, celebrando, de alguna manera agradeciéndole a la selección. No traten de entenderlo. El mensaje de Messi creo que fue un poquito para todos y un poco para el mundo también. Ahora vamos a hablar un poquito con Facundo Nejamsky. Y más allá de la pelea política, más allá de la Casa Rosada sí o no, de las discusiones que hubo posteriores muy fuertes y los cruces entre el presidente de la AFA y el ministro de Seguridad respecto al operativo, si podían llegar o no a la 9 de julio, me parece lo que está rescatando es somos así y en buena medida también está rescatar el triunfo en el Mundial y también una manifestación que fue multitudinaria, jamás se vio en la historia argentina y admiró al mundo. Fíjense la repercusión, ahora voy a la repercusión en los distintos medios del mundo, todos resaltando eso, ¿no? Una manifestación pacífica, multitudinaria. La Argentina es el país, obviamente, de la improvisación, no se podía esperar otra cosa, pero bueno, la improvisación a veces sale bien, salió bien en muchos aspectos también en esta manifestación multitudinaria. Miren lo que destacan los medios del mundo, admirados realmente de semejante movilización y fíjense al final también la sana envidia de los brasileños. 4 million jubilant soccer fans flooded the streets and even the highways of Buenos Aires today as Argentina tried to hold a victory parade for their World Cup champions. Vamos a empezar mostrándoles las imágenes de la gran celebración de la selección argentina a su llegada a la capital, Buenos Aires. La euforia y la alegría por esta victoria es gigantesca. Toda Argentina ha salido a las calles, una marea humana inunda las calles del centro de Buenos Aires, alrededor del obelisco, todos celebrando, todos homenajeando al albiceleste y a Messi. Pero tenemos que empezar con estas imágenes impresionantes que nos llegan desde Argentina, donde mi gente, un mar humano literal se colocó hoy en las calles para saludar a su selección campeona del mundo. Mire estas imágenes, se calculan que hasta 5 millones de personas desbordaron esta céntrica zona de la capital, donde se concentraron para ver pues el paso de sus ídolos. Hundreds of thousands of people are out in the streets of Buenos Aires to welcome home the World Cup winners. Look at these scenes. Incredible, aren't they? Uma multidão nunca antes vista na Argentina lotou as ruas de Buenos Aires para comemorar o título da Copa do Mundo. Estimativa de 5 milhões de pessoas querendo festejar com os campeões mundiais. A loucura, promovida pela presença da seleção de Lionel Messi, deixa claro qual é o lugar que hoje ele ocupa no coração dos argentinos. E? Impressionante. Qué fiesta impresionante, los brasileños. De alguna manera envidiando sanamente lo que sucedió en la Argentina. También festejaron en las últimas horas, ahora cada uno en sus lugares de origen, en sus pueblos, donde no hay tanta fricción como a nivel nacional, tal vez entre política y la grieta de por medio y la gente del otro lado. Fíjense, Scaloni ahí en Pujato, muy cerquita de Rosario. Ahora que estoy en mi pueblo, mucho más a la gente de mi pueblo, porque yo sé lo que sufren por mí, por mi familia y a todo el país. Es un triunfo de todos. Nos hubiera encantado ayer con el colectivo pasar por toda Argentina, sinceramente, porque creo que lo merece. Lamentablemente no ha sido posible, pero espero que todos hayan estado contentos porque lo que se vivió ayer y en estos días es algo que nos lo vamos a llevar para siempre en nuestros corazones. Y hemos quedado en un momento imborrable para nuestras vidas. Agradecemos a todos otra vez, agradecemos a todo el pueblo. Y nada más, no tengo muchas cosas más para decir, solo gracias.
Bueno, ahí estaba todo el pueblo, ¿no? No se veía en esta imagen, pero estaba, creo que tiene 4.000, 5.000 habitantes Pujato, estaba todo el pueblo ahí, estuvo también muy emotivo con su maestra de la escuela primaria, fue la tapa hoy de todos los diarios, y también Julián Álvarez en Calchín, en la localidad cordobesa, también festejando como festejan en general los ídolos populares en esas localidades, arriba del autobomba. Decirle que siempre supe o nunca imaginé no cumplir mis sueños, pero bueno, que se me dieran con 22 años es algo increíble, pero bueno, siempre hay cosas para seguir soñando, creo que es uno de los propósitos de la vida. Y bueno, decirles a todos, a los chicos, a los adolescentes, a los más grandes, que sigan soñando, que sigan creyendo y que si trabajan, se sacrifican, si todos los días hacen las cosas bien y sobre todo son buenas personas, cada día están más cerca de lograr sus objetivos y sus sueños. Muchas gracias a todos. Muchísima gente ahí, digamos, porque una cosa es el que estaba en la tribuna y otra cosa el que está del otro lado en la gente. Ha sido, digamos, un fervor popular muy grande. Facundo, bueno, Argentina, no traten de entenderlo, es así. Una situación delicada, con mucha grieta política, casi 100% de inflación y demás, pero se pudo festejar la Copa del Mundo de manera multitudinaria, ¿no? Y fue tapa de todos los diarios de Argentina, no sé, hace una década o más, no sé qué otro motivo, tal vez trágico con los hechos del 2001, pero 2 días consecutivos tapa del New York Times con los festejos. La muerte de Maradona. Sí. La muerte de Maradona Bien, fue también muy movilizante, sí. Y también irrumpió una sociedad que parecía desmovilizada y que se movilizó incluso en una proporción que no estaba calculada. Por supuesto que ahí quizás estaba más atravesado por el dolor, esto está más atravesado por la alegría y esa es una diferencia importante. Ahora, a mí lo que me parece que sucede, la sorpresa, son 2 cosas, Maxi. Primero, también hay que rescatar sin incidentes, ¿no? Porque más allá de los incidentes puntuales que pueden haber sucedido por algunas reacciones individuales riesgosas de subirse a algún lugar que no corresponde o de tirarse de algún lugar que no corresponde, en general fue una movilización de mucha gente que no tuvo incidentes. Y eso también, importante también, un episodio aislado alrededor del obelisco, pero con muy poca cantidad de personas participando de ese incidente. Yo lo que me parece que lo que nos llama la atención hoy es que la sociedad pareciera ser que prácticamente solo se moviliza por estas cosas, ¿no? Esto lo mencionábamos, creo, lo charlábamos con vos en algún momento, cuando fue el fallo sobre Cristina Kirchner, la causa de, creo que es la causa de vialidad, no me acuerdo ahora cómo se llama el nombre, que, digamos, yo te decía, la sociedad no se moviliza ni para defenderla, ni tampoco para atacarla. No es la sociedad del 2008, 2009, hoy en no el hay conflicto. por la política una sociedad movilizada. La sociedad está totalmente apática con la política y bueno, estas cosas la movilizan mucho, estos triunfos la movilizan mucho. Como vos señalás, también se combina, son como muchos años de sequía, ¿no? De sequía como sociedad. De festejos, incluso en términos individuales también, ¿no? Porque cuando vos tenés prácticamente desde el año... Nosotros tenemos un cepo cambiario combinado con recesión prácticamente, y alta inflación prácticamente desde el año 2011, ¿no? 2012. Sí, al finales del año 2011, creo que cuando salimos de la elección, Cristina puso el primer cepo y a partir de ahí la economía prácticamente no registra años de crecimiento económico y eso hace que nadie pueda tener en términos individuales su veranito, ¿no? Me cambio el auto, me voy de vacaciones, digamos, una alegría. No tiene la Argentina 2, 3 años seguidos de alegría hace mucho. Entonces, me parece también esto... Ahora, tampoco... Y en el fútbol tampoco. Y en el fútbol tampoco. Digo, bueno, capaz que tuvimos si seríamos campeones hace 4 años no tenías esta movilización. Pero en 2014 tuviste la final del mundo y la sociedad estaba menos movilizada quizás alrededor de eso. Me parece que es como que se van acumulando tensiones. Ahora, tampoco creo, y esto me gustaría también decirlo, porque si no hay que... no me gusta caer en análisis de empezar a analizar y tratar de hacer relaciones y decir, ellos sí son un equipo, la Argentina se tiene que mirar ahí, si todos juntos de la mano nos agarramos y vamos para adelante, podemos hacer igual y salir campeones del mundo. Me parece que resolver los problemas de un país es un desafío inmensamente complejo. No es como un campeonato mundial, no es una selección de los mejores. A mí lo que me impacta, hay una foto que está cortada la 9 de julio, que es la que circuló después el gobierno y la que circulamos todos en las redes sociales, que está toda la 9 de julio y abajo está
ahí el rulo que se hace ahí en la autopista, ahí en Constitución, digamos, todo colmado, ¿no? Arriba y abajo, digamos, es decir, que había más de lo que han sido los actos tradicionales. Mostremos eso, porque la verdad que de eso estamos hablando. Y la política ve esa cantidad de gente y no sabe qué hacer. Porque terminó asustada la política con esa cantidad de gente. Es decir, la política en otro momento convocaba millones de personas, los actos del inicio de la democracia, Alfonsín, Luder. Eran incluso, así. Eran así, los actos de cierre de Luder, Alfonsín, un millón de personas. eran así. Esta vez la política vio que salieron 3 millones de personas, 4, 5 millones de personas a la calle. Mostremos, ahora voy a pasar la imagen. No es esa imagen. Ahora voy a mostrar la imagen de la foto. Y no sabían qué hacer. Y tanto es así que, bueno, después actuaron también prudentemente. A mí me parece que es el tema este de, bueno, tratemos de ordenar todo porque esto no puede seguir así, puede terminar mal, porque no podemos manejarlo, porque no podemos, no sabemos bien. La gente obviamente estaba de festejo, no estaba de protesta. Entonces, más allá de que el micro no pasó por donde estaban esperando y demás, salvo unos 100 inadaptados. No son esas imágenes, eran imágenes... ahora voy a mostrar las imágenes. Eso era ya, digamos, cuando se había ido para un lado y decían que el micro no iba a venir, entonces, bueno, se fue toda la gente empezó a desconcentrarse. Pero bueno, en algún momento hasta la política dijo, bueno, no podemos capitalizar esto, tratemos de ordenar, digamos, para que termine razonablemente bien. Es como si fuera detrás de los acontecimientos. Totalmente. Lo que me parece que se mezclan son varios niveles, que eso sí puede ser interesante para analizar qué sucede en la política argentina. Que es, digamos, lo primero, una falta de diálogo. En la Argentina parece que no se puede dialogar, que no se puede hablar, ¿no? A ver, en cualquier país normal del mundo, vamos a decir, entre comillas, normal, desde el martes se está planificado. Digo, vos tenés un 50% de probabilidad de ser campeón, desde el martes, ¿no? Era 50% Francia, 50% Argentina. Entonces, vos tenés 6 días para planificar cómo va a ser, cómo van a ser las celebraciones, cómo van a ser los festejos, cómo va a ser el recorrido. Podés poner vallas, podés poner un vallado por toda la 9 de julio y decir, bueno, el micro baja por la autopista, recorre de punta a punta y convocás a la sociedad a un lugar. Lo que pasa es que la sociedad estaba toda, había algunos en Plaza de Mayo, otros en el Obelisco, porque no estaba convocada en ningún punto de la ciudad. No, pero aparte el mensaje fue confuso sobre el recorrido. ¿Pero por qué el mensaje confuso? Porque no hay diálogo. Y porque hay un problema de autoridad también. Hay un problema, bueno, pero el primer punto es que no se puede hablar. Digamos, el presidente o digamos, los operadores del presidente no pueden dialogar en términos normales con el presidente de la AFA. Ese es el primer punto. Claro. Segundo punto... No pueden hablar dentro de su propio gobierno primero. Claro. Y después no pueden hablar ni con el presidente de la AFA. No pueden hablar con el presidente de la AFA. Y después decretan un feriado y hay 8 o 9 gobernadores del mismo signo político que dicen, no, miren, nosotros tenemos que pagarlo. Eso es lo que, bueno, eso es lo que dice Claudio, los sueldos, ¿no? Es momento para hacer esto. Eso es lo que dice Claudio. El otro fenómeno que, digamos, sigue a la falta de diálogo es la falta de autoridad. No hay como una autoridad, porque además, digamos, todos sabemos que si los jugadores hubiesen ido a ver al presidente y hubiesen hecho el recorrido esperable, también hubiera habido críticas feroces, ¿no? De por qué van, de por qué politizan el tema. Claro. Entonces, digamos, es una sociedad en la que todo está en cuestionamiento y ese estar todo en cuestionamiento no permite ordenar nada. Entonces, bueno, salen las cosas como salen, casi que salen de suerte, ¿no? Porque también podría haber habido una tragedia ayer. Sí, por eso digo, Messi me parece un poco que resume un poco eso, ¿no? Dice, con todo lo bueno y lo malo, no traten de entenderlo, no traten de explicarlo demasiado porque así es la Argentina. No me quiero quedar con este tema porque tenemos bastante... lo tengo al Ruso Vereda. Ruso, qué gusto saludarte tanto tiempo. Un abrazo grande. Gracias por atendernos. Maxi, querido, ¿cómo estás? Bien, lo mismo para mí. Hace mucho que no nos vemos. ¿Qué decís? Bien, bueno, me gustaría una reflexión tuya con esto de Messi. Es la Argentina, no traten de entenderlo, porque me parece que es muy... para que vos comentes algo respecto a esto, ¿no? A mí me pareció una frase, inteligente, ¿no? Sí, nos ayuda por ahí a ver cómo tendríamos que pensarnos mejor para empezar a entendernos. Sobre todo apoyado en un lugar donde hoy Messi pasó a ser lo que tendría que haber sido ya hace muchos años, porque también en el Argentina, no trates de entenderlo, resume quizás él o resumimos nosotros que tuvo que salir campeón del mundo para entender que teníamos a Messi después de Maradona.
por esto mismo, ¿no? O sea, el tema de si ganaba o no ganaba un mundial lo ponía en otro lugar, cuando hace mucho, mucho tiempo que nosotros como argentinos tendríamos que haber entendido y saber disfrutar a un futbolista como él, con todo lo que representa, y entender también que hay otros tipos de liderazgo. Es muy complicado porque es muy profundo y las discusiones no están dadas en los lugares donde los que asumen las responsabilidades no están dando la talla, Maxi. No veo que los líderes estén pensando en serio cómo que vivamos mejor y desde ahí cómo solucionemos muchas otras cosas. Después pasa esto. Este es un país pauperizado, pero futbolísticamente hablando es rico. Siguen apareciendo jugadores de un nivel muy alto, te diría que casi superlativo. Este mundial entre Julián Álvarez, Enzo Fernández, el Dibu no es tan joven, pero es su primer mundial. Había 19 debutantes de mundiales, encolumnados, encaminados. El entrenador no había dirigido nunca un equipo de fútbol, sin embargo ya tiene libro Guinness. ¿Por qué? Porque ganó Copa América y Mundial sin haber dirigido nunca un equipo. Argentina sigue siendo rica en esas cosas, pero sigue siendo tristemente pobre en todas las otras. Russo, no me quiero meter demasiado en el tema, porque no es mi especialidad, pero vos lo conocés bien. ¿Y qué está pasando con el tema gobierno, AFA? ¿Tenés ahí algún comentario, digamos? Porque la verdad que los futbolistas han cerrado filas, digamos, con la AFA, ¿no? De alguna manera. Y bueno, y tienen el resultado que la política no tiene, la verdad que lo han logrado los futbolistas y bueno, y la Asociación del Fútbol, que es el campeonato mundial. Entonces, pero ahí ¿qué pasó también? ¿Hay internas típicas de la política jugando para un lado, para el otro? Es que hay internas. La AFA es un factor de poder muy fuerte, Maxi, muy fuerte. Recordemos, la AFA viene de tener un dueño durante más de 35 años. El fútbol argentino tuvo un dueño. Y desde la AFA se instaló a nivel mundial a punto tal que los que saben te dicen que el dueño en la FIFA que manejaba la cosa era Don Julio. Yo no digo que Chiquitapia aspire o anhele convertirse en un nuevo Don Julio y llegar desde ese lugar a la FIFA. Lo que digo es como factor de poder ha tenido infinitas muestras de donde cada uno en el poder político tiene un candidato para la AFA. Esto ha pasado, recordá y hacé memoria. En la época de Menem querían hacerlo tambalear a Don Julio y Don Julio creo que hasta amenazó con que había 3 o 4, en serio, corporaciones grandes que iban a hacer lo que había que hacer para que no tocase a la FIFA y desde la FIFA a él. Menem tuvo que recular. Estamos hablando de algo que es muy pesado porque provoca lo que provoca y mueve lo que mueve. El otro día yo veía cuando van a entregar la copa, el que viene adelante es Infantino, no es el emir de Qatar. Y están en Qatar, donde hiciste un movimiento de más y aparecen 36 camellos armados amenazándote. Entonces, vos decís, fíjate el poder de estos tipos, cómo la FIFA maneja, hasta en un lugar como Qatar, este tipo de situaciones. La interna nuestra es feroz, pero no escapa a otra, y con esto concluyo. Cada elección de Boca, ¿la política está metida o no? Sí, nuestro anterior presidente, ¿cómo llegó a ser presidente? ¿Cómo llegó a ser jefe de la ciudad, del gobierno de la ciudad? Por los éxitos de Boca, y desde Boca arrancó su carrera política. River, las internas de River, hoy un poco más raliadas por sus éxitos y todo, también tiene que ver la política. Es un esquema de poder que se escapó. Independiente acaba de sacarse de encima a los Moyano. O sea, la gente, ahora, atrás de lo que llegó en Independiente, sabemos, hay pro por Grindetti, por me sale Rotondi y pido disculpas. Ritondo. Ritondo, me sale Rotondo, un exfutbolista compañero mío. Perdón. Ritondo, está Domani, lo que representa atrás el grupo que acompaña a América. Ese tipo de situaciones hoy escapan al tipo común. Y el tipo común, con el fútbol, juega también a veces el peor de los juegos. Porque cuando es a favor, siente ese peso, lo agradece y dice qué bueno, al fin tenemos la dirigencia que hay que tener. Y cuando es en contra, gritan, nos roban, es un afano, es una vergüenza, nosotros no vamos a salir nunca más campeones. Nosotros no tenemos solucionado eso. Hasta el punto que hay especulaciones hoy hasta mediáticas.
Maxi, con el tema de si el campeonato, que acatar lo que mejor le hubiera venido era esto que pasó, que Francia y Argentina, que Mbappé y que Messi. Sí, pero de alguna manera lo que sorprendió acá, y bueno, me parece también fue un poco la actitud de los jugadores, que me imagino que tienen familiares también que los atraviesa la grieta, es que la política por primera vez, bueno, se tuvo que quedar afuera, vio esa cantidad de gente, esa movilización, y obviamente todos los políticos se esperan para ver si pueden llevar un poquito para su molino, y se tuvo que quedar respetuosamente afuera de eso, ¿no? Incluso uno ve, sí, la verdad que institucionalmente hubiese sido lógico que el presidente reciba a los jugadores, que saluden desde el balcón, digamos, es algo lógico, digamos. Pero bueno, en este momento del estado de la política, bueno, ni siquiera puede la política acercarse a eso porque, bueno, hay un rechazo grande de la gente, que está expresada hoy en los jugadores, en sus familiares, no sé, en lo que tomaron la decisión. La política en nuestro país hace mucho tiempo que empezó a meterse en lugares que no tendría que meterse. Inmaculado. Te doy un ejemplo, Las Madres. Un lugar inmaculado. Sí, inmaculado. Claro. ¿Estamos? Entonces, en ese lugar la política avanzó de la peor manera. Con el fútbol es diferente, porque está el hecho pasional, y el hecho pasional nos lleva muchas veces, Maxi, a no hacernos cargo, ¿no? Desde la pasión nosotros no asumimos nuestra imbecilidad, nuestra estupidez, y cómo es la pasión, ¿viste? Por Boca dejo la vida, por Independiente dejo a mi vieja, y así cualquier imbecilidad que uno escucha. Ahora, con respecto a los jugadores, no nos olvidemos algo, este es un proceso que tuvo muchas instancias, y en este plantel hay 3 o 4 jugadores que vienen de las viejas derrotas, ¿verdad? Donde fueron maltratados, fustigados cruelmente. O sea, en la Argentina el discurso imperante era o ganás o no existís. Por un triunfo cualquier cosa. Del segundo nadie se acuerda. Ganar es lo único que importa. El cómo no interesa. Este equipo derrumbó todo eso, ¿verdad? Porque encima el cómo tenía que ver. El discurso del entrenador es otro. Bajaron los decibeles de todas las maneras posibles. Otamendi, Messi, Di María son convertidos hoy en lo que verdaderamente son, jugadores de primerísimo nivel que llegaron a otro logro más. Di María metió hasta 3 goles en 3 finales claves. Había periodistas que se arrodillaban frente a la cámara para que no pongan a Di María. Y de esto jugá la otra parte, que tiene que ver con el poder mediático. A Scaloni le estaban haciendo un golpe porque se querían instalar primero en el predio muchos exjugadores, uno de ellos mediáticamente tiene una repercusión tremenda, y además se preguntaban si se pensaba con la cabeza o con el corazón, si Argentina debía ganar la semifinal para llegar a la final esa con Brasil, famosa. Los jugadores todo eso lo consumieron, lo tienen encima. Claro, por eso... Entonces dicen, y ahora ante el éxito vamos a ser usados para todo esto, para que nos tire desde un lado la agrupación más fuerte que acompaña a la vicepresidenta. Del otro lado, si voy con el presidente, la agrupación nos tira. Los canales tirándonos para un lado, para el otro. El Chiqui Tapia diciendo, Alberto era operador en contra mío, como lo fue contra otro. El otro diciendo el otro. Massa tenía al candidato a la AFA. El otro, un partido de fútbol, un mundial bárbaro. Nosotros jugamos al fútbol, fuimos tratados desde pecho frío hasta de perdedores. Y en el medio de todo eso, ante nuestra mayor alegría, una especulación política es basura. Entonces, en esa basura, la tristeza que yo tengo, y lo dije la otra vez en otro canal, es que no hayan podido darle la mano al presidente. Macron adentro de un vestuario, con la cara y la bronca de todos los jugadores, y el tipo no solo consolando, gritando ¡Viva la France! Sí, y obviamente los jugadores y el público también lo aceptó y demás, pero... Absolutamente una contienda deportiva, el máximo evento de un país que encima exporta fútbol, que es exportador de fútbol a todos los niveles. Russo, una locura, Maxi. Russo, sí, y contamos, y que no solamente ha potenciado esas exportaciones de fútbol que hace, sino que, bueno, con la coronación, con todo lo que ocurrió en los últimos días, la Argentina estaba en la tapa de los diarios. Felizmente con muy buena imagen, digamos, ¿no? Porque también los diarios del mundo, y mostramos recién el resumen, también han visto como algo muy destacable esta movilización impactante, ¿no? Histórica que otros países... Vamos a ver si somos inteligentes, Maxi. Esto puede cambiar el paradigma, no solo de discurso, el paradigma del hincha, la manera de ver las cosas. El otro día, en pleno festejo, un muchacho
agarra un micrófono así, grita, vamos a Argentina y todo, y dice, la verdad, Messi, me tapaste la boca. Esta cosa es tremendo, es muy grave, porque si no salía campeón del mundo, la mitad de esta gente que estaba en la calle iba a salir a fustigar y a castigar. Sí, verlo desde otra perspectiva, está claro. Entonces, todo esto es parte de un... Ahora, la AFA va a recibir casi 60, 70 palos verdes. Pensemos un fútbol mejor dentro de nuestra pauperización, porque todavía tenemos barra brava, los clubes invierten lo que no pueden invertir, competitivamente ya nos queda cada vez más lejos la cosa internacional. ¿Por qué? Porque en las copas, tanto Sudamericana como América, hay otros equipos y otros países que tienen otro poder adquisitivo. Todo esto hay que pensarlo porque esto es un empujón hermoso, que esté un tipo como Aimar en el predio, todas esas cosas son importantes si hay proyección. Entonces, ojalá los ilumine Dios a esta gente y haya en serio líderes que empiecen a pensar y den la talla de lo que acaba de ocurrir. Después, agarrémonos de la frase de Messi un rato, no todo el tiempo, porque si no es la gran excusa para seguir diciendo Argentina nunca lo entendería. Nunca, claro, nunca podría cambiar. Russo, impecable, gracias, como siempre, un gusto hablar con vos, un abrazo grande. Sí, son muy generosos siempre. Gracias, Russo. Vamos a avanzar, me parece que ahí quedó muy interesante el diálogo con el Russo, pero tenemos mucho en la agenda. ¿Qué está pasando en este momento en el mercado cambiario? Y nos vamos a meter con todo lo que está ocurriendo con la pelea con la coparticipación. Hoy, atención, que el FMI aprueba en Washington la revisión del tercer trimestre de las metas con el Fondo Monetario. ¿Qué implica esto? Bueno, ahora vamos a analizarlo. Bueno, el mercado cambiario está con las cotizaciones para arriba, hay un mix de cuestiones. Una es el mercado financiero internacional, hoy hay caídas en las principales bolsas del mundo, caen también las cotizaciones de los bonos argentinos que venían de sucesivas alzas, hoy están bajando entre 2 y 3%, y por otro lado se nota en el mercado una mayor demanda de parte de distinta gente que cobró el aguinaldo y va a comprar al dólar blue. Por eso el blue está subiendo 3 pesos, 328, viene de algunas alzas en la semana, había arrancado en 322, 323, en este momento 328. El dólar bolsa también con 3 pesos de suba, 327, y el contado con liqui, ahí también donde dolarizan las empresas, 336, 2 pesos sí, más. Además el blue se está acomodando de alguna manera también. Nosotros contábamos que no puede haber una brecha, una diferencia tan grande. El dólar turista está cotizando a 363 pesos. Sí. El dólar Qatar se llamaba, ahora vamos a llamarlo dólar turista, que es el dólar oficial minorista, más el 100% de impuestos. Es decir, eso más o menos tiene que ir acompañando, digamos. No se puede quedar en 300 pesos el blue y tener un dólar turista de 370 pesos. Eso arbitra en algún momento, porque la gente, en vez de pagar todo con tarjeta al exterior, va y compra en el blue. ¿Se entiende? Más allá de que le pongas oferta a ese dólar turista, en realidad se lo estás metiendo por el dólar MEP, por el dólar, los dólares financieros. Entonces, eso inexorablemente en algún momento tiene que ir ajustando. Por eso tenemos ahora el dólar blue en estos valores, 3.28, acompañando al resto de los dólares financieros y no quedándose muy lejos, actualmente está 10% más abajo de ese dólar turista. Vamos a contar lo que pasó con el FMI, pero antes cerramos el tema dólar con el dólar soja. El Banco Central acumuló desde el último día de noviembre, que empezó a funcionar el dólar soja, el 30 de noviembre, y en lo que va de diciembre, ahí está el dato, 1.130 millones de dólares es lo que acumuló el Banco Central, para lo cual emitió 380.000 millones de pesos. También son esos pesitos dando vuelta que presionan sobre la brecha cambiaria, sobre los dólares financieros, y liquidaron las cerealeras hasta el día de ayer casi 2.100 millones de dólares. Más de la mitad las acumuló el Banco Central, el resto de los dólares obviamente fueron a pagar importaciones. También eso permite tener más dólares para pagar importaciones. Pero le quedaron neto acumulados 1.130 millones de dólares al Banco Central. El otro dato es lo que está pasando con el nivel de actividad. El nivel de actividad en octubre, según el INDEC, cayó 0,3% respecto al mes anterior, a septiembre, pero todavía está 4,5% arriba respecto a octubre del año pasado. Es una actividad económica que empieza a mesetarse en los niveles actuales. A ver si podemos ver los gráficos, si no
volvemos después con este tema. Lo que se está viendo es que hay un nivel de actividad que está muy por arriba de prepandemia, que está prácticamente en el nivel que tenía en abril del 2018, cuando empezó la crisis del gobierno de Macri, pero ahí empieza a quedarse. El EMAE, que es la estimador mensual de actividad económica del INDEC, que se publica mensualmente, mide toda la actividad económica del país, no solamente la industria, sino también el agro, el comercio, todos los servicios, la pesca. Es decir, es una aproximación del Producto Bruto Interno, es decir, toda la actividad económica, pero a diferencia del producto, se mide mensualmente y no trimestralmente. Bueno, fíjense, los dos puntitos rojos es una actividad económica que se está quedando ahí, amesetada en esos niveles. Fíjense, esa caída fuerte era la caída de hasta 20% que hubo en el mes de abril de 2020. En promedio es la línea azul horizontal. 10% de caída el PBI y el EMAE también en 2020. La línea gris que está arriba es el promedio de lo que crece en 2021 la actividad económica. Recupera el 10% de caída del año anterior y desde entonces sigue creciendo, pero en algún momento se ameseta. ¿Dónde está? El gráfico siguiente. Está, fíjense, la línea de abajo es el nivel prepandemia. Estamos bien por arriba del nivel prepandemia. Es la línea de abajo. Y se está en el nivel precrisis 2018, cuando estalla la devaluación en el gobierno de Macri. Y ahí se queda el nivel de actividad económica. Ojo con esto, porque yo creo que parte del clima social de soportar inflaciones de 100% en el caso de alimentos tiene que ver con que estamos con un nivel de empleo y de actividad todavía elevado. Y es fundamental para el gobierno mantener este nivel de actividad. Engancho esto con los datos que ha dado el INDEC en las últimas horas respecto al desempleo. El desempleo ha caído en el tercer trimestre de este año al 7,1% respecto al 8,2% que tenía en igual periodo del año pasado. Así hay que comparar periodos similares de año anterior. Pero crece fuerte el empleo informal. El empleo en negro está en 37,3% de la PEA, de la población económicamente activa. Atención con este dato, porque estaba en 33% el empleo en negro, llamado habitualmente, o el empleo informal, ahora está en 37%. Bueno, esto tiene que ver con que, lo que decimos siempre, hay gente empleada, pero tiene niveles salariales con los cuales no llega a fin de mes o está por debajo de la línea de pobreza, los empleados pobres. Ahora, esta combinación de un nivel de empleo elevado, pero con salarios informales que están debajo de la línea de pobreza, con una inflación del 95-100%, se sostiene mientras mantengas el nivel de actividad. Si esta economía entra en una recesión y empezás con suspensiones, despidos y demás, obviamente la tensión social va a ser mucho mayor y es lo que debiera tratar de evitar a toda costa en el programa económico el gobierno. Te sumo acá, Facundo, respecto a esto que estamos viendo, que es un poco esto, ¿no? Las tensiones están, la economía está crujiendo por todos lados, pero está en un nivel de actividad elevado con empleados pobres, ¿no? Con mucho empleo, se ha recuperado fuerte el empleo, pero con asalariados informales que ganan poco, digamos. Ahora, no es la mejor situación, pero es la situación que habría que tratar de sostener a medida que uno trata de ir desacelerando la inflación. Claro, la pregunta que es la que siempre nos hacemos nosotros en esta idea de la sábana corta es ¿hasta dónde se puede bajar la inflación o sostenerla en niveles descendentes a este nivel, ¿no? De bajar de 7 a 4 puntos sin que la economía sufra un poco en su nivel de actividad, ¿no? Y si sufre la economía en su nivel de actividad, entonces, digamos, cae inmediatamente, empieza a caer el empleo, se empieza a sentir sobre el empleo y obviamente de nuevo repercute sobre el nivel salarial. Entonces, bueno, es una situación muy compleja a la cual hay que agregarle un elemento más, que esto ya no tiene tanto que ver con la economía, pero sí con la política, que es que estamos entrando en un año electoral. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde va a poder mantener el ministro de Economía el control rígido sobre el gasto que permite en parte bajar la inflación? Porque, digamos, la baja en la inflación, todos sabemos, es una combinación de los controles de precios que se han instrumentado en el último tiempo, más ciertas restricciones sobre el gasto público. ¿Hasta dónde se va a poder mantener esa combinación en un año electoral, ¿no? En el cual el peronismo se juega todo?
Claudio, bueno, aprueba hoy el FMI tercer trimestre de las metas fiscales monetarias. Bueno, la reunión de directorio que va a comenzar nada más que en un rato y va a determinar justamente que Argentina cumplió las metas del tercer trimestre, pero antes de que eso ocurra, Argentina va a tener que girar el dinero por un nuevo vencimiento de 2.680 millones de dólares que se produce antes de que venga la aprobación formal del directorio y que va a derivar en un desembolso del FMI cercano a los 6.000 millones de dólares. O sea que, bueno, mientras se desembolsa, se transfieren los 2.680 millones de dólares, va a haber una baja muy importante en el nivel de reservas que, según dijo el ministro de Economía, van a terminar el año en 7.000 millones de dólares, las reservas netas, los dólares contantes y sonantes, pero mientras tanto, bueno, va a haber este bache entre el momento de hoy, donde se va a transferir el vencimiento de casi 2.700 millones de dólares y los 6.000 millones que va a mandarnos el FMI una vez que formalmente hoy el directorio apruebe las metas del tercer trimestre. Está Claudio Loser. Claudio, gracias por atendernos, muy amable. Hola, buenas tardes. Acá todavía buenos días, en un día lluvioso y a punto de estar muy frío. A ver, mostremos la foto de la multitudinaria marcha, movilización que hubo el martes en toda el área metropolitana y en todo el país, esa que decía anteriormente. ¿Cómo se vivió desde Washington las dos cosas? Bueno, tengo que decir que no soy en esto muy objetivo, dado que estuvimos en distintos puntos, mi familia y mis amistades, viendo el partido primero, muriéndonos de nervios, y después estuvimos mirando esto. Es absolutamente increíble el grado de impresión que yo tengo, y creo que también se tiene acá, es que aunque la multitud era increíble y no muy bien comportada, mostraba un grado de unidad nacional que no se ha visto en mucho tiempo. O sea, yo creo que es, independientemente de todos los líos políticos, parece que es algo que no se ha vivido en muchísimo tiempo en la Argentina. Y voy un puntito ahí, Loser, con este tema, ¿no? Porque ustedes ven desde Washington a toda Latinoamérica y hay países que efectivamente tienen inflación de, no sé, de un dígito últimos 20 años, reservas en el Banco Central, digamos, como deben funcionar las economías modernas. Cito el caso, por ejemplo, de Perú, pero convulsiones políticas muy grandes, ¿no? Bueno, lo que ha pasado en Perú en las últimas semanas con el intento de autogolpe primero del presidente, después la destitución, creo que una veintena de muertos en la calle. Bueno, esa convulsión que se arrastra hace rato. Se ha visto también en Chile en el 2019, que después terminó en esa elección donde termina ganando un outsider de la extrema izquierda, por llamarlo de alguna manera. Se ha visto en Colombia por un cambio impositivo menor, digamos, un cambio de una alícuota que terminó en muertos en la calle y manifestaciones multitudinarias. De alguna manera, a ver lo que voy a decir, pero la Argentina con el 100% de inflación, la grieta y todo lo que vemos, ¿no? Las idas y vueltas en este gobierno en particular de un lado para el otro, también se ve esta estabilidad institucional que hay, la idea de que la gente tranquila espera a votar para subir o bajar el pulgar. Y en todo caso, bueno, lo que hemos visto, 5 millones de personas en la calle para festejar, digamos, ¿no? En diciembre, que es un mes aparte habitualmente de mucha tensión social. Realmente es sorprendente porque, digamos, la democracia argentina será defectuosa, pero es realmente una de las democracias fuertes. Yo creo, bueno, no hablemos de Uruguay. Brasil también, con todos sus problemas, está en eso, pero Argentina es absolutamente sorprendente cómo el proceso democrático funciona
no hay demasiados países que funcionen de esta manera. Miremos el mismo México, los países de Centroamérica con sus serios problemas. Y en ese sentido, si uno, perdón, no estoy hablando de economía, pero si uno ve la película 1985 y ve esta situación y ve la estabilidad compleja pero que funciona con tres poderes en la Argentina, es realmente admirable, aunque el manejo económico sea muy, muy malo. Bueno, Loser, una pregunta respecto a esto. ¿Qué significa la aprobación de las metas del tercer trimestre? De alguna manera uno ve los números y todo marca que el gobierno va a cumplir incluso la meta anual del déficit fiscal 2,5, la meta de reservas con el dólar soja, la meta de emisión, por lo menos de manera directa, del Banco Central al Tesoro. ¿De alguna manera se encarrila el acuerdo con el fondo? Bueno, ahí se me quedó. Se descarriló la conexión. Sí, lo que se descarriló es la conexión. Lo sumamos a Carlito González Prieto, que tiene mucha información. Me querías hablar, Carlos, en un ratito también de lo que estaba pasando con el dólar soja. Ahí dimos algunos numeritos. Vamos a estar con el móvil en la 9 de julio, con el acampe de Beliboni y la izquierda nuevamente movilizándose. Nos metemos en el tema Corte Suprema de Justicia y el fallo. Claudio. Bueno, justamente va a tener implicancias económicas, sobre todo para los consumidores de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que tengan tarjetas de crédito emitidas por bancos aquí en la ciudad. ¿Cómo impacta la resolución, el fallo de la Corte y la decisión que ayer mismo tuvo Horacio Rodríguez Larreta para los consumidores, para aquellos que usan tarjetas de crédito y hasta ahora, desde hace 2 años, vienen pagando una alícuota del 1,2% del impuesto a los sellos? Bueno, lo que dijo... Expliquemos un segundo lo del fallo, porque si no damos todo por sobreentendido y la gente no entiende. Bueno, el fallo de la Corte Suprema lo que hizo fue restituir a la Ciudad de Buenos Aires lo que en el año 2020 el gobierno de Alberto Fernández le había quitado en coparticipación. Fondos que fueron calculados en unos 154.000 millones de pesos anuales por parte del gobierno de la ciudad, que de ahora en más vuelve justamente esos fondos que distribuye la Nación, en vez de ir básicamente a la provincia de Buenos Aires, vuelven a la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, sí, déjame, en un ratito nos vamos a meter con el tema, porque es un tema complejo de entender. Pero en un ratito vamos a explicar bien cómo es este tema, ¿no? Porque en realidad... cuando se crea la Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego como provincias, ¿no? A partir de la nueva Constitución, quedaba pendiente una nueva ley de coparticipación que es previa, es del año 88. Entonces, ¿cómo se distribuyen los recursos, incluidas estas 2 nuevas provincias? El problema no es la Ciudad de Buenos Aires, el problema no es Tierra del Fuego, el problema es la provincia de Buenos Aires en la coparticipación, porque es muy perjudicada básicamente por las provincias chicas, que obviamente no quieren una nueva ley de coparticipación. Ahora, la provincia de Buenos Aires recibe 1,4% del total de la masa coparticipable, que obviamente no es lo que en una nueva ley de coparticipación recibiría la provincia de Buenos Aires si uno ve por población o por Producto Bruto Interno o por lo que fuera. Tengo entendido que cuando llega Macri, modifica el tema del traslado a nivel nación de la policía, aparte de la Policía Federal, a la creación de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, y transfiere parte de los fondos para el financiamiento de esa policía. Hay toda una discusión. ¿Cuánto significaba por arriba del 1,4%? Se estaba discutiendo, yo los números no recuerdo exactamente, pero en algún momento se hablaba de que podía ser un 1,4% adicional, digamos, a lo que recibía de la masa coparticipable la Ciudad de Buenos Aires. Estaban negociando gobierno, Macri lo hace directamente, lo impone por decreto, pero después,
Cuando llega Alberto Fernández, empieza a negociar Larreta con Alberto Fernández cuál sería finalmente el monto, porque Macri le da 3,5%, pasa de 1,4 a 3,5. Y en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reconocen que, bueno, Macri estuvo también con el tema del alineamiento político, Nación y Ciudad de Buenos Aires del PRO, excesivo respecto a los gastos que significaba la Ciudad de Buenos Aires. Entonces empieza a negociar Larreta o Santilli con Alberto Fernández cuánto le corresponde en términos reales para financiar la policía, el traspaso de la policía a la ciudad de Buenos Aires. En medio de toda esa negociación ocurre en 2020, en plena pandemia, un conflicto en la policía de la provincia de Buenos Aires que desborda políticamente al gobierno provincial y al gobierno nacional, porque la policía, en un hecho inédito en democracia, rodea la manzana, o la 2 manzanas, no sé cuántas manzanas, de la Quinta de Olivos, ¿se acuerdan? Estaba rodeada la Quinta de Olivos de móviles policiales. Y en ese momento toda la dirigencia política cierra filas alrededor del presidente de la Nación, como debe ser, que convoca una reunión en la Quinta de Olivos, donde estaban intendentes del PRO o del radicalismo, de otras fuerzas, además de los oficialistas. En esa reunión, Alberto Fernández anuncia que modifica los fondos que van hacia la provincia, a la Ciudad de Buenos Aires, para pagarle a la provincia de Buenos Aires. Podría haberlo resuelto de otra manera, eran fondos nacionales. No tocaba la masa coparticipable del resto de las provincias, que eso va automáticamente. Salía del Tesoro Nacional y vuelve al 1,4% de transferencia de fondos a la Ciudad de Buenos Aires. Larreta pone un recurso en la Corte Suprema de Justicia y la Corte lo que ha determinado ahora es que hasta que se resuelva la cuestión de fondo, para la Ciudad de Buenos Aires va a ir 2,95%. No el 3,5 que le había dado Macri, pero no tampoco el 1,4 al cual había vuelto Alberto Fernández. 2,3 era lo de Alberto Fernández. Lo que hizo la Corte Suprema fue un promedio, que en realidad es un poquito más cercano a lo que pedía Larreta, pero por milésimas. Pero lo que dice es, en un punto parte por la mitad del conflicto hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Todavía la Corte no decidió si realmente esos fondos corresponden o no para la Ciudad de Buenos Aires. ¿Alberto Fernández ya le había puesto en 2,3? Lo había llegado a 2,3 en una de las últimas negociaciones. No, pero por eso, sé que estaban negociando, efectivamente, ese era lo que estaba negociando en la mesa informal, pero ¿lo había llevado al 2,3 o hoy estaba recibiendo la ciudad 1,4? Tengo entendido que es 2,3, pero además de por la manera que se asignaba, ahora lo vamos a confirmarlo. Pero además, la otra cuestión es que por la manera en que se asignaba esto, terminaba también siendo discrecional cómo se le iban girando los fondos a la Ciudad de Buenos Aires, porque no había una coparticipación automática como sí sucede con la coparticipación real. Chequemos los números. 2,3 es el número que yo tengo, ahora lo vamos a consultar por las dudas. Efectivamente, Nación estaba negociando con la Ciudad de Buenos Aires elevar el monto del 1,4 original, pero bajar el 3,5 que le había dado Macri. Estaban negociando un monto intermedio de transferencia de fondos de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires. Lo que hace la Corte Suprema es establecer ahora este 2,95 que le permite a Larreta bajar los impuestos que había subido, porque Larreta inmediatamente, cuando hace esto Alberto Fernández, sube fundamentalmente un impuesto, que es el impuesto a los sellos para las tarjetas de crédito. Estaba exento y le pone una alícuota del 1,2. Que no había, más un impuesto que no tiene relevancia, que es un impuesto sobre las LELIQs, y un impuesto financiero, ingresos brutos a las LELIQs. Bueno, contá lo que va a pasar con las tarjetas de crédito ya a partir, dice Larreta, del día de hoy, aunque esto se va a discutir la semana que viene en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, mientras espera la resolución que sea aprobada en la legislatura, a partir de hoy, dijo Rodríguez Larreta, bueno, se deja de lado, vuelve a estar exento del impuesto a los sellos, este 1,2% que se cobraba sobre el resumen, sobre los gastos totales en las tarjetas. No va a ser retroactivo, esto como el fallo de la Corte tampoco es retroactivo, no va a ser retroactivo, lo que se cobró, pero a partir de ahora entonces los porteños no van a pagar en el resumen de la tarjeta de crédito ese 1,2% que se
tuvieron que abonar en los últimos 2 años porque justamente fue automática la decisión en aquel momento del jefe de la ciudad. Y por otro lado, se reduce ingresos brutos, la alícuota de ingresos brutos que había primero aumentado al 7%, luego al 8%, ahora se va a reducir del 8 al 2,85% sobre los intereses de las LELIQ y sobre los intereses de los PASE, digamos, son préstamos interbancarios, con lo cual, bueno, es un costo que los bancos tenían hasta hoy y a partir de hoy no lo van a tener más. O sea, es un beneficio para el sistema financiero que a su vez trasladaba ese mayor costo a los créditos cuando la gente pide un crédito. Así que son los dos impactos. Uno, hacia las tarjetas de crédito. Es un impacto directo. La verdad que Larreta estuvo recaudando desde 2020 en la tarjeta de crédito una cantidad muy grande de fondos. No sé si tenés ahí el número, pero bueno, era directo, impuesto de sello sobre tarjeta de crédito. Es cierto que otras provincias también tienen sello sobre tarjeta de crédito, pero bueno, la Ciudad de Buenos Aires no lo tenía. Está Claudio Loser. Claudio, cerramos ahí. Simplemente, ¿qué significa esta meta que se aprueba con el Fondo Monetario Internacional, que se va hoy a aprobar en Washington? Sí, perdón por lo que pasó, no sé, tiene que haber sido una falla de este país subdesarrollado acá en los Estados Unidos. Exactamente. Bueno, yo creo que esto es muy, muy importante. Completa, o sea, le da financiamiento completo a la Argentina por el año 2022 y con los números para fin de año yo creo que ya empieza a pensarse seriamente en poder recomponer la parte de los vencimientos del año 23. Yo creo que el fondo ha tenido una mano un poco más suelta, pensando que con todos los problemas del país quizás sea mejor tener alguna flexibilidad para ayudar, a pesar de que hay oposición en términos de hay cierta oposición dentro del directorio a hacer el programa demasiado fácil por parte de los alemanes, por ejemplo, pero yo creo que es buena noticia en ese sentido, pero evidentemente esto requiere de continuo esfuerzo por parte de Massa. Por supuesto están todos estos cambios que han pasado ahora, habrá que ver cómo le pega la decisión de la Suprema Corte respecto de la ciudad de Cava a las finanzas del Estado Federal, pero yo veo que esto se ve bastante bien. Loser, gracias, como siempre, muy amable. Y felicidades. Gracias, igualmente. Para todos ustedes. Muy amable. Está hablando el ministro de Economía, Sergio Massa. Privada, lo que estábamos es continuando, y Darío, te agradezco que estés porque de alguna manera muestra continuidad, continuando la idea de que cuando trabajadores, empresarios y Estado construyen en una misma dirección y con un mismo objetivo, los argentinos podemos hacer cosas que son realmente increíbles, no solo en el fútbol. Venimos de una semana en la que nos sentimos llenos en el alma de argentinidad, pero hoy lo que están haciendo cada uno de ustedes acá tiene un enorme valor respecto del futuro de la Argentina. Estamos frente a un recurso que es de las provincias, inversión privada con trabajadores calificados y bien pagos, un Estado que debe alinear incentivos, pero sobre todas las cosas estamos frente a un cambio de paradigma en la balanza económica y comercial de la Argentina para los próximos 5 años. Y tal vez con esa definición nos quedemos cortos. ¿Qué significa el Plan Gas 4 y el Plan Gas 5? En números podríamos decir 10.000 empleos. Es un número al que nos podemos animar tranquilamente, y si miramos la cadena de valor por el tamaño de las inversiones y por el impacto sobre todas las cosas en el desarrollo económico del gas y del oil, podríamos animarnos a más.
Podríamos plantear un ahorro de subsidios para el Estado argentino de 19.500 millones de dólares para los próximos 5 años. Es decir, el trabajo de Flavia, de Fede, de Agustín, de Darío antes, pero sobre todo la decisión de inversión de cada una de las compañías pone a la Argentina frente a la oportunidad más grande de construir orden fiscal sobre la base de haber alineado un recurso estratégico, inversión privada e incentivos del sector público bien alineados. Y eso, mirando la perspectiva y el futuro de la Argentina, es central. Podríamos tomar otro número y decir, como decía Flavia, nos vamos a ahorrar 27.000 millones de dólares de divisas, y en esa idea de construir fortaleza en nuestra moneda, de tratar de que la acumulación de reservas sea un pilar de fortaleza de nuestra moneda, la contribución que las provincias, no solamente Neuquén con Vaca Muerta como actor central, sino la cuenca austral, Chubut, Santa Cruz, el Golfo, la cuenca del Golfo y la cuenca austral, y también la cuenca del norte, porque aspiramos a que en abril tengamos un aporte de las provincias del norte, de alguna manera nos permite mostrar que recurso en nuestro subsuelo de las provincias, trabajo coordinado con la nación, puede contribuir a la acumulación de reservas. Podríamos hablar de fortaleza fiscal, porque solo el año que viene vamos a recaudar 600 millones de dólares más de impuestos. Los miro con la tranquilidad de saber que este contrato mutuo que hacemos fortalece a las empresas porque les permite contractualizar a largo plazo y fortalece las cuentas públicas. 3.500 millones de dólares de mayor recaudación fiscal para los próximos 5 años. Podríamos hablar del incremento de las inversiones y decir que con orgullo estas compañías, el trabajo de Pablo, Marcos, Marcelo, Hugo, Javier, bueno, cada uno de los que está acá nos genera más de 7.000 millones de dólares de inversión nueva para la Argentina. Tan importante para construir valor, tan importante para fortalecer nuestra economía. Después podríamos empezar con los detalles más finitos respecto de la competitividad, de la oferta contra lo que traíamos, cuánto más ofrecieron, cuánto más van a producir. El orgullo de saber que el 20 de junio Agustín va a terminar el gasoducto y que a partir de ahí ya tenemos el compromiso de llenado de ese gasoducto por parte de todas las compañías. Y podríamos plantear además qué significa el incremental para las empresas en términos de disponibilidad de divisas, en términos de cerrar un círculo virtuoso en el que el interés del Estado, el interés de las empresas y de los trabajadores, alineado al interés de las provincias, nos permite aumentar la libre disponibilidad, nos permite aumentar los volúmenes de financiamiento para la importación de nuevos equipos. Pero todo esto en realidad es la radiografía de algo mucho más importante. Porque el cambio más importante que produce este programa es el cambio en la matriz de Producto Bruto Interno de la Argentina. En el 2026, si seguimos adelante con este programa, las exportaciones del sector hidrocarburos van a llegar a pesar en nuestra reserva y en nuestra balanza comercial lo mismo que pesa todo el complejo soja, para que tengamos dimensión de la importancia de lo que hoy se está poniendo en marcha. Nos faltan infraestructuras, por supuesto, y tenemos que transformarlas en política de Estado. Ahí vimos cómo a partir de esa enorme competencia que se produjo
para llenar el oleoducto, el Oldeval. Apareció un segundo oleoducto en Vaca Muerta al sur, llevado adelante por YPF, para tratar de aumentar la capacidad de transporte. Y tenemos que pensar en cómo seguimos aumentando esas infraestructuras y en cómo las transformamos en instrumento, además de la Argentina, acceso al financiamiento y al mercado. Yo quiero agradecerle a las provincias, porque trabajaron Omar, Mariano, obviamente Santa Cruz, Tierra del Fuego, trabajaron codo a codo con el equipo de la Secretaría de Energía, a Flavia, a Federico, a Agustín, a todos los que trabajaron en buscar que la competencia sea el instrumento que nos permita bajar precio, aumentar inversión, aumentar empleo y establecer reglas y contratos de largo plazo entre el Estado argentino, las empresas y sus cadenas de valor. Y quiero agradecerle muy especialmente a las empresas, porque en un momento en el que nos tratan de poner por delante la idea de que la Argentina es incapaz de aprovechar bien sus recursos, demostraron que con reglas claras se animan a arriesgar, se animan a invertir, se animan a pensar en el futuro de la Argentina, se animan a arriesgar y a generar empleo. Y eso en la convicción de que nuestro país, con los recursos que tiene, de la mano de la producción y el trabajo, puede generar el desarrollo que necesitamos, sin duda es clave para este momento, pero sobre todo para el futuro de la Argentina. Gracias a todos y ahora a perforar, a trabajar y sobre todas las cosas a mostrar que esas moléculas que guardamos en nuestro subsuelo pueden ser parte de la fortaleza del futuro de la Argentina. Muchas gracias. Y así, tras la palabra del señor Ministro de Economía de la Nación, doctor Sergio Massa, damos por concluido el presente acto. Bueno, ahí está Massa. Está Juan Pablo Arenaza, que es el legislador del PRO, que salió muy duro contra Rodríguez Larreta. Uno entiende, a ver si tenemos ahí el tuit, pero dijo palabras más, palabras menos. Si no podés, si te toman el obelisco, si no tenemos el tuit, mostremos el obelisco tomado. Si te toman el obelisco, ¿qué podés aspirar a gobernar la Argentina? Yo imagino que eso era para Larreta, ¿no? Porque el único que aspira a gobernar la Argentina desde la ciudad, gobernando la ciudad de Buenos Aires, hoy es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Salió con todo Arenaza, que hoy es la mano derecha en la campaña de Patricia Bullrich. ¿Por qué Arenaza con este tono? A ver, no fue algo direccionado únicamente contra Larreta, es algo direccionado para hacernos pensar como sociedad de lo que pasó el otro día. Yo, por ejemplo, quisiera ahora que algún fiscal esté buscando a las dos personas que saltaron el colectivo y pusieron en vida la vida de los jugadores, digamos. Hay una cantidad de acciones que ocurrieron el otro día, estábamos todos contentos, la habíamos pasado mal con el último partido de fútbol, pero eso no habilita a que una sociedad se enloquezca y que ocurran las cosas que ocurrieron el otro día. Ustedes vieron las imágenes que ocurrieron, digamos. Esas dos personas que saltaron al colectivo, por ejemplo, que pusieron en vida a los jugadores. Miren, ahora estaríamos, no sé, lamentándonos de que, por suerte no ocurrió nada, pero yo no me resigno a vivir en una sociedad que hayan ocurrido cosas como ocurrieron el otro día. Y lo del obelisco es muy simbólico. No solamente porque subieron al obelisco, sino porque corría peligro la vida de las personas que habían subido, que seguramente estaban alcoholizadas, etc. Entonces, no es una crítica únicamente a Rodríguez Larreta, es una crítica. Lo que yo estoy planteando es... No, está bien. Lo del obelisco es a Rodríguez Larreta, digamos, por ahí está la policía de la ciudad de Buenos Aires. Lo del otro... La policía de la ciudad de Buenos Aires tuvo una cantidad de heridos. Y acá el mayor responsable de lo que pasó el otro día es la falta de coordinación que hubo del Comando Central, que es responsabilidad de Aníbal Fernández. Sí. Digamos, en seguridad tiene que haber un Comando Central y las fuerzas de apoyo, que en este caso serían la Policía de la Ciudad y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pero el desbande que ocurrió
Obviamente que la policía de la ciudad sola no puede, pero el desbande que ocurrió en todo el entorno de la ciudad y donde finalmente no quedaba claro por dónde iban a pasar los jugadores de fútbol, creando una expectativa falsa en las personas y una frustración y hechos de violencia, lo que nosotros vivimos el Ahora, otro día. Arenaza, le hago una pregunta, digamos, más de fondo, ¿no? Porque me parece que hay un estilo. Busquemos el video de Larreta ayer cuando dice que va a bajar los impuestos que había subido y atrás sus colaboradores, no sé, ese estilo, levantan cartelito que dicen no a la grieta. ¿Es un fake o era verdaderamente los colaboradores de Larreta? Que agarran cartelito de colores, atrás del jefe de gobierno ponían no a la grieta, paz y amor, no sé qué otra cosa. Yo no sé, los equipos de comunicación. A ver, pero bueno. vos me preguntás a mí. Sí. A mí eso no me gustó. ¿Qué crees que te diga? Y a ver, y también hay que aprender a saber disentir en un espacio político. Porque la cantidad de llamados que yo recibí de funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta enojados con mi tuit, ¿viste? Tenemos que ser democráticos. Ahora, yo puedo criticar. Pero más allá, algo de fondo, más allá de los cartelitos. Yo nunca. Sí. Que Larreta está planteando, que hay que terminar con la grieta y está planteando de alguna manera con el tema del orden público que, bueno, que hay cosas que si uno entra a controlar desde el vamos puede terminar un desastre, digamos. Eso es una equivocación. Este discurso de que imponemos el orden, pero había 2 millones de personas en toda la traza de la 9 de julio. ¿Quién va a imponer el orden ahí, digamos? Está bien que la policía controle que no saquen comercios, que no ocurrió eso masivamente, salvo un hecho aislado. Pero este discurso que plantea usted, digamos, del orden, digamos, eso puede terminar a veces peor, digamos, si uno agarra y, no sé, quiere cercar el obelisco, por ejemplo, en medio de esa situación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos así? Que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Bueno, es una pregunta. Había 2 millones de personas. Porque, a ver, había Maxi, 2 millones de personas. No, pero Maxi, no es la primera vez que en la 9 de julio hay 2 millones de personas. Los Juegos Olímpicos de la Juventud había 2 millones de personas y no volaba una mosca sin que la policía se entere. Obviamente me van a decir, a mí me parece que el problema central es la falta de coordinación de las fuerzas de seguridad. A ver, Marcelo D'Alessandro, la policía de la ciudad, hicieron lo que pudieron, sin el apoyo del gobierno nacional, eso está claro. Pero yo lo que digo es, no me resigno a vivir en una sociedad donde pasen las cosas que pasaron. Y vuelvo a repetir, un fiscal se tendría que estar buscando esas 2 personas que saltaron el colectivo. Y hay una cantidad de situaciones donde también hay que ver esas personas que subieron al obelisco. No podemos hacer cualquier cosa. Digamos, tiene que haber un orden, porque si no, y gracias a Dios, no podemos. A ver, a mí también me quedan dudas, porque hubo una cantidad de situaciones. Yo no sé si no hubo muertos en estos días. Yo no sé si no ocurrió, digamos, porque hay situaciones muy complicadas que nosotros vimos en diferentes tweets, en las redes, etcétera. Pero yo voy a trabajar para que esto no ocurra, digamos, y no es una crítica a nadie. Yo y Patricia Bullrich y toda la gente que comparte, en este caso, los valores, trabajamos para que haya una sociedad diferente. No me resigno a pensar que lo único que puede pasar es lo que pasó el otro día. Arenaza, gracias, muy amable. Ahí estaba la discusión sobre el orden público. Hay una diferencia muy, muy clara. Mostremos a Larreta, está el doctor Andrés Gil Domínguez, un poco para explicar lo que ha pasado con el fallo. Esto decía ayer Larreta con el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Bajamos el gasto público. Ahora no alcanzaba, faltaba la otra mitad. Y fue ahí donde tuve que tomar posiblemente la decisión más difícil desde que soy jefe de gobierno, que fue pedirle a los vecinos de la ciudad que hicieran un esfuerzo extra, y fue ahí que creamos un impuesto al consumo con las tarjetas de crédito. Lo hicimos de frente, hablamos como siempre, diciendo la verdad, poniendo la cara, porque cuando la verdad duele es que cuando más sincero hay que ser. Y yo obviamente sabía lo que significaba, sabía la bronca que podía generar en mucha gente, pero no teníamos alternativa. Estábamos en el medio de la pandemia, estaba la salud de millones de personas en juego. A Larreta cuando
cuando anunciaba lo que había hecho y bueno, y que ahora iba a bajar los impuestos. No lo voy a pedir el otro. Lo que sí muestren en todo caso, cuando él está contando eso, que van a bajar los impuestos, levantan atrás los colaboradores cartelitos que dicen no a la grieta y otros mensajes políticos. Si le encuentra, y esto es objetivo, es información, a Larreta le cuesta encontrar su lugar, ¿no? Porque por un lado se diferencia de los halcones, planteando el diálogo, diciendo que hay un espacio donde la grieta no necesariamente tiene que ser la protagonista, pero por otro lado tiene que salir a veces con los tapones de punta, por eso de lo que paradójicamente lo acusan los más ortodoxos dentro de Juntos por el Cambio. Por ejemplo, Maxi, hace algunas horas sacaron un comunicado del gobierno de la ciudad, y yo entiendo que es para diferenciarse de Nación, con que el 23 y 30 de diciembre no va a ser asueto como plantea el gobierno de Alberto Fernández. Pero además le pone una impronta en el comunicado diciendo, te lo voy a leer textualmente, con la decisión se busca no alterar el funcionamiento de los servicios de la ciudad y la actividad comercial en consonancia con las festividades. El Estado debe fomentar las políticas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Es decir, se diferencia y actúa un poco, no presionado por los más duros, pero sí está en esta delgada línea del medio, como jugando a ser moderado, pero cuando lo acorralan empieza con un discurso más duro. Pero perdón, vamos a titular la información. Vamos a titular la información. Mañana 23. Sí. Y el próximo viernes 29 no hay asueto en la ciudad de Buenos Aires, lo acaba de determinar el jefe de gobierno de la ciudad. ¿Esa es la información que está dando? Correcto, 23 de diciembre y 30 de diciembre. ¿Por qué? Porque Nación sacó a través de un decreto 23 y 30 de diciembre asueto administrativo. En la ciudad todo va a funcionar normalmente mañana viernes y el próximo viernes en las vísperas del Año Nuevo. Claro, el Gobierno Nacional había dispuesto asueto administrativo 23 y 30. Larreta acaba de sacar el tema de que no adhiera a los asuetos. Mañana se pueden hacer todos los trámites administrativos que se hacen habitualmente en las oficinas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Está el doctor Andrés Gil Domínguez. Gracias, doctor. No, gracias por vamos a hablar después de la tanda de qué trata este fallo y qué pasó en la relación entre Larreta y Alberto Fernández que terminó en este fallo de la Corte Suprema de Justicia. Antes de la tanda, Alto Verde, en Termas de Río Hondo, el mejor hotel termal spa con sus piscinas termales y el restaurante gourmet Alto. Y va a estar repleta ahí la ciudad en el festejo. Ya voy con el doctor Gil Domínguez, lo tengo a Facundo Nescansky, pero está llamándome el móvil ahí en la 9 de julio. ¿Qué está pasando? Está Camila. Camila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, sí, Maxi, estamos en 9 de julio y Cerrito, donde ya comenzó la movilización del Polo Obrero, que van a estar haciendo un acampe. Ya estamos hace una hora, desde la 1 estamos en el Obelisco y nos vamos a ir hasta el Ministerio de Desarrollo, donde finalmente se va a dar el acampe. Estamos con Eduardo Beliboni, líder del Polo Obrero, que va a estar en comunicación con vos. Bueno, lamentablemente, un día como hoy, 22 de diciembre, teniendo que movilizarnos cuando tendríamos que estar pensando en cómo pasar las fiestas, pero lamentablemente hay mucha gente que no tiene cómo pasar las fiestas porque a la ministra y al gobierno en general se le ha ocurrido ajustar a los que menos tienen. Acá hay muchísima gente que vive de los comedores populares, que comen los comedores populares, y hace 20 días, estamos a 22, que no se entrega la comida de los comedores populares, la comida normal de los comedores populares. Ni hablar de que hubo todos los años siempre productos navideños. No han llegado, han mandado alguna cosa, pero casi nadie tiene productos navideños para pasar por lo menos una Navidad un poquito mejor. Simplemente, muy breve, pues estamos sobre el final del programa, pero lo que se vio en los últimos días es, bueno, millones de personas, nunca se ha visto, ni los movimientos sociales, ni la política, nadie ha convocado lo que hubo en los últimos días. Y hubo un clima de festejo, digamos, en un diciembre, que es difícil. Uno entiende que la situación es muy tensionante, ve los números del INDEC, de acá, de allá, pero ¿usted a qué atribuye eso, digamos? A que pues es un diciembre distinto, digamos, no es el diciembre de tensión social que hemos visto en otros años. Bueno, lógicamente no es el diciembre del 2001, pero a pesar de la alegría de la que participamos todos, muchos compañeros, yo estuve el domingo acá, no el día que llegaron, pero el domingo estuve acá festejando, pero uno tiene que tener la conciencia de que el festejo
termina cuando los jugadores llegan a su pueblo y nosotros llegamos a nuestras casas. Y en nuestras casas muchas veces no está lo mínimo, lo indispensable de nuestros compañeros. No está la comida de todos los días para el comedor, no están los navideños para poder compartir con las compañeras y los compañeros por lo menos un brindis. No hay nada. Es decir, este gobierno ha decidido ajustar. Acá el que hace de ogro, hay un personaje que no me acuerdo, es que se roba la Navidad, se ha robado la Navidad, Tolosa Paz. Entonces, la alegría, por supuesto que la tenemos todos. Por supuesto que hoy vamos a hacer un partido de fútbol precisamente en homenaje a los compañeros, pero vamos a enfrentar en ese partido de fútbol a la selección nacional, que son los trabajadores también, que son los que luchan también, a los luchadores de la selección nacional contra el ajuste. Gracias, Beliboni, gracias, Camila. Muy amable. Sigue el móvil de A24 ahí en la 9 de julio con la movilización de los piqueteros de Beliboni y del Partido Obrero. Gil Domínguez, bueno, ¿qué ha pasado con la Corte, Larreta y Alberto Fernández en este momento reunido con los gobernadores en Casa de Gobierno? La Corte lo que hizo fue dictar una medida cautelar y esperar para más adelante para dictar un fallo de fondo en donde entre lo que pretende el Estado Nacional pasarla a la Ciudad de Buenos Aires por coparticipación, que es el 1,40, y lo que pretende la Ciudad de Buenos Aires que le pasen, que es 3,5, que era lo que en su momento había establecido Macri cuando era presidente, la Corte, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, estableció un porcentaje que no es un promedio, pero que se le parece de 2,95. Y esto lo sustrae de la parte de la masa coparticipable que recibe el Estado Nacional. Cuando se juntan todos los recursos coparticipables, primero hay una distribución primaria, esos recursos que va una parte del Estado Nacional y otra parte va a las provincias que se distribuye entre sí. De la parte que va al Estado Nacional es donde se va a retraer este 2,95 que estableció la Corte, y la disputa va a seguir porque para el gobierno es 1,40 y para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 3,5. El problema del fallo de la Corte es que no ha dado razones ni argumentos de por qué llega a ese 2,95. Lo importante del fallo de la Corte es que reivindica a la Ciudad de Buenos Aires en su autonomía financiera, en términos de que no depende de la mera voluntad del Estado Nacional para recibir recursos, sino que esto tiene que siempre responder a un mecanismo de diálogo, de concertación, porque se vive una situación anómala. Se le aplica a la Ciudad de Buenos Aires el mismo régimen que se le aplicaba cuando era la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que ahí sí estaba sometido al Estado Nacional. Pero como no se ha sancionado la ley de coparticipación federal, que según la Constitución tenía que estar sancionada antes de diciembre de 1996, y no se va a sancionar, yo creo que con el mecanismo establecido en la Constitución. Tienen que poner de acuerdo las 24 jurisdicciones. Las 24 jurisdicciones, primero una ley que tiene origen en el Congreso, después las 24 jurisdicciones ratificar. Como no se ha sancionado esa ley, entonces la Ciudad de Buenos Aires sigue en esta situación anómala, que depende del Estado Nacional para recibir los recursos como si fuera la municipalidad, pero que tiene un estatus a partir de 1994, de la reforma, de ciudad autónoma. Entonces el mecanismo tiene que ser un mecanismo consensuado, un mecanismo en donde Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional lleguen a un determinado acuerdo, y cuando no hay un acuerdo, bueno, se tendrá que dirimir en tribunales. Ahora, está claro que la Ciudad de Buenos Aires, cuando le transfieren la policía a la ciudad, tendría que tener más del 1,40 que originalmente transfería el Estado Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Eso está claro. Lo que pasa es que la discusión de fondo de esta causa es cuánto más que ese 1,40 le corresponde, cuál es el costo, y esto va a depender de las pericias de toda la prueba. Alberto Fernández, cuando hace esa movida unilateralmente por decreto, le reconoce 2,30. 2,30, 2,32. 2,32. Después el Congreso sanciona la ley y va del Gobierno Nacional y va a 1,40. Claro. Acá lamentablemente y también ahora la Corte pone 2,95. 2,95. Acá lamentablemente falló la PBI de transferencia de ingresos. Falló la política, porque antes que la Corte dictara esta medida cautelar, la Corte convocó a varias audiencias para que el gobierno de la ciudad y el Estado Nacional se pusieran de acuerdo en un porcentaje intermedio, en estos dos porcentajes que querían dirimir en los extremos, y la política no se puso de acuerdo. Por eso la Corte Suprema tuvo que dictar esta medida cautelar que, reitero, no resuelve el fondo de la cuestión, porque ahora se van a producir un montón de pruebas
que tanto el gobierno de la ciudad como el Estado Nacional han ofrecido, y sobre esas pruebas quizás se vuelva a discutir este porcentaje cautelar en su momento. Y de hecho venían negociando Alberto Fernández con Larreta un porcentaje que podía estar alrededor del 2,50 o 2,60, no se sabía, digamos, pero venían negociándolo hasta que Alberto Fernández sorprende en medio de la pandemia y unilateralmente, sin dialogar, sin establecer un mecanismo de consenso, de agotar un mecanismo de consenso previo, decide disminuir lo que hasta en un momento había sido reconocido por el gobierno de Rodríguez Larreta como un exceso, ese 3,5, porque primero era 3,75, lo que Macri a través de un decreto le asigna a la ciudad por el traspaso de la policía. Después lo baja a 3,5, pero ahí sí lo hacen en acuerdo con la ciudad. Pero había unos sectores del gobierno de Larreta que habían reconocido que el 3,5 era negociable. Y sin embargo no se llegó a un acuerdo. ¿Hay en el fallo el tema de la legalidad de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires como provincia que de alguna manera desconoce la ley o el gobierno nacional? Esta Corte Suprema viene ya con una serie de fallos que reconoce la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y le da una impronta tal que la ubica, y lo ubica, me parece muy bien, en el mismo lugar que las provincias en el marco de la estructura del Estado federal. Esto es un fallo más que consolida esta idea de que es una ciudad federada, constitucionalmente federada, y que está a la par de las provincias. Como si fuera una provincia Como si fuera una provincia más. Vamos a ir a la tanda. ¿Se quedan unos minutitos? Sí, quiero hablar un poquito del tema de lo que pasó, los festejos y demás, el feriado y demás, que tenemos ahí alguna discrepancia con el doctor Gil Domínguez. Tanda, antes Herramientas Nebraska, las mejores herramientas de... Bueno, a ver, cerramos ahí con el doctor Gil Domínguez respecto al feriado, que el doctor considera que el feriado del martes fue un feriado absolutamente legítimo. Sí, yo considero que el fútbol en la Argentina no es solamente un hecho deportivo, es un hecho social, cultural, antropológico, y quedó demostrado con lo que representó para todo el pueblo argentino la obtención de un título después de más de 36 años. No solamente la obtención de un título, sino una representación de triunfo colectivo. Me parece que... Y había cuenta que la ley que regula los feriados nacionales le permite a un presidente o presidenta decretar 3 feriados nacionales a su antojo para promover cuestiones turísticas. Esta decisión quizás se tendría que haber tomado antes en el tiempo, pero esta decisión de decretar feriado y que todo el pueblo argentino en igualdad de condiciones, presenciales o a través de las comunicaciones digitales, pudieran disfrutar de este bien colectivo cultural que es el fútbol, me parece que fue razonable. Ahí está desde el punto de vista legal. Lo que yo sí planteaba, hubo 8 o 9 provincias del oficialismo, Santiago del Estero, Catamarca, Chaco, Tucumán, San Juan y demás, que dijeron no adherimos al feriado. ¿Pueden las provincias efectivamente? No, porque fue un decreto de necesidad y urgencia. Y abrieron las administraciones provinciales. Pero es un decreto de necesidad y urgencia que vale como una ley cuando se publica y que fue un complemento de la ley que regula los feriados, que es una potestad del Congreso de la Nación. De última, si lo vas a hacer, pero es impresionante, ¿no? Porque estamos hablando de la Argentina, donde ya el presidente... La grieta de la grieta, es la grieta dentro del gobierno. No, que el presidente ahí tiene un problemita de autoridad. Digamos, sus propios gobernadores dicen no adherimos al feriado que firmó y que dice que legalmente debieran sí o sí haber adherido. Sí, se puede criticar políticamente, pero no se puede desconocer legalmente. Miren lo que pasa en la Argentina. Pero Maxi, de última... Que cualquiera puede adherir, aún desde el mismo partido político, y dicen no adherimos. Pero que no tenían capacidad de adherir jurídica, tenían que cumplirlo. Pero caen en una ilegalidad. Doctor, perdóname, Claudito. De última, el día que gana la selección, mete el feriado y no tengas a todo el mundo en vilo hasta las 12 de la noche que no sabías qué iba a pasar, Carlos, en Argentina. Yo estoy contando otra cosa, no sé si se entiende. Bueno, habla de la falta de autoridad que hay en la Argentina. Un estado de rebeldía. Exactamente, donde 8 gobernadores del mismo espacio político dicen no vamos a adherir. Y el doctor está contando que tenía eso una fuerza de ley, que tienen que adherir todos. Pero los gobernadores dijeron no, nosotros necesitamos pagar la asistencia social, necesitamos pagar el medio aguinaldo, necesitamos pagar los sueldos, la actividad comercial se nos cae y no adhirieron. Bueno, es así, digamos, Argentina está en una situación muy precaria, lo que cuento siempre. El gobierno está en una precariedad que pocas veces hemos visto en los últimos años. Doctor, gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Como siempre. Me cerrás ahí, Facundo. No, a ver, para confirmar lo que vos decís, Argentina es un país que está siempre todo en discusión. Por eso requiere autoridades fuertes. Y el presidente no tiene autoridad fuerte
eso, digamos, es como un libre albedrío, ¿no? Entonces, las provincias se pueden declarar en rebeldía, incluso plantear hasta cuestiones separatistas, como hemos escuchado en algún momento, ¿te acordás? Creo que fue la provincia de Mendoza. Es decir, cuando la autoridad se debilita, todos se sienten con derecho a cuestionarla y expresarlo públicamente. Sí, por ahí en una cosa menor, pero incluso los propios gobernadores del oficialismo. Es un, sí, exactamente. Es un símbolo. Un símbolo. Gracias, Facundo. Bueno, hablando de los gobernadores, y acaba de terminar la reunión con Alberto Fernández en Casa Rosada. Sí, acaba de terminar. Están preparando un comunicado los gobernadores. Estuvieron, te diría, casi todos. No estuvo, por ejemplo, el de Santa Fe, Omar Perotti, no estuvo Alberto Rodríguez Sá, pero el resto estuvieron o por videollamada o presencialmente. Se especula con la posibilidad de que después de este conflicto con la Corte Suprema, el gobierno presente un proyecto para modificar la ley de coparticipación. Algo que sería simbólico porque es muy difícil de sancionar, pero sería una primera aproximación al tema. Estamos esperando. Van a sacar un inminente comunicado los gobernadores después de la reunión que tuvieron con el presidente Alberto Fernández. Ahí estamos viendo lo que está pasando en este momento en la 9 de julio y cómo está cerrando el mercado cambiario. Todavía no cierra, digamos, pero ¿cómo está? En un muy mal día financiero a nivel internacional, con Estados Unidos, la bolsa de Estados Unidos bajando más del 2%. En ese contexto tenés el dólar blue en 330 pesos, subiendo 5 pesos respecto del día de ayer. El dólar bolsa en 329 y el contado con líquido, donde también dolarizan las empresas, en 337 pesos, con lo cual ahí también tenés alzas de 3 pesos aproximadamente, con una fuerte caída de los bonos de la deuda argentina que venían subiendo interrumpidamente. Hoy están bajando 3% promedio. En la última semana. Y ahí hay un poquito de efecto medio aguinaldo también. En el dólar paralelo sí, porque hay mayor demanda justamente de gente que está cobrando, y va el dólar blue, que es uno de los más baratos, digamos, a mano, para que dolaricen. Carlos, último dato. Sí, se recuperó la oferta de soja. Esto tiene que ver con el dólar soja, ¿te acordás del último mes? Van liquidados hasta ahora 2.100 millones de dólares, un poquito más del 70% de lo que estipulaba el gobierno. 3.000 millones esperaban para diciembre, 4,8 millones de toneladas. Parece que van a llegar a los 3.000 millones de dólares. La gran incógnita es después cómo campear el verano, ¿no? Porque te queda enero, febrero y marzo hasta la nueva cosecha. Y se va a notar la ausencia de esta oferta de dólares. Bien, gracias a todos. Gracias, colegas. Ya está llegando Mariana Contartesi al aire de A24. Gracias a la gente de Varonil que siempre me acompaña. Qué lindo verde. Espérame que no llegaba. ¿Cómo andás, Maxi? ¿Todo bien? Mirá, me quedé charloteando en atrás. Pantalla veía el follaje de los árboles. De los árboles de la 9 de julio verde, y atrás te aparecía. Y atrás te aparecía yo, cual Lady Godiva, así esta cosa. Muy lindo verde, Gracias. Refleja, brillante. Puedo decir que es intenso. Pero el tuyo de Varonil es verde. Sí, pero es para abajo. Pero es verde. Sí, verde. No, es un verde tranqui. Sí, bien tranqui, pero el tuyo es... Pero estamos bien, El tuyo está impactante, digamos. Sí, bien brillante. Mirá, tengo brillos, todo. Ay, muy lindo. Mirá, todo muy lindo. La verdad que estás impecable, deslumbrante, Mariana Contartesi. Nos quedamos con ella en A24. Gracias, Maxi. Chau.